Buen día tengan amigos de Proceso Digital. Les saluda el periodista Joel Perdomo y hoy pues hemos invitado a conversar con nosotros al reconocido y querido padre Ovidio Rodríguez. Padre, de antemano muchas gracias y le agradecemos por aceptar conversar con nosotros en Proceso Digital. Para nosotros es un gusto y un enorme placer tenerlo por acá, padre. Gracias, licenciado Perdomo, Joel, por sus consideraciones también. Muchas gracias. Ya, le hemos invitado porque queremos conocer un poco más sobre la vida del padre Ovidio, ya que muchos lo conocemos dando eucaristías, dando mensajes por la televisión. Pero ¿de dónde es originario el padre Ovidio Rodríguez? Soy originario de Cofradía Cantarranas, ¿verdad? Ahí por el ingenio azucarero. De ahí soy originario, ahí nací un 26 de abril de 1953, de un papá carpintero y una mamá ama de casa, que emigraron a otro lugar que se llama San Martín, el Bosque, por pobreza, ¿verdad? Y yo crecí con mis abuelos maternos. Como no había escuela, el caserío en que iban comenzaba la explotación de la madera por un norteamericano. Y mis papás eran herederos de esa zona, mis tíos, perdón, mi papá, por parte de padre. Entonces cambió la vida de ellos. Yo me quedé con los abuelos maternos por cuestión educativa. Y ese fervor lo aprendí de mi abuelo, sobre todo, y una tía. Mamá, que era muy honrada con la historia, decía: si hubieras crecido conmigo, no fueras lo que hoy sos, ¿verdad? Los caminos de Dios son así. Pero mi mamá siempre fue mi mamá y mi papá también, ¿verdad? Había una relación estrecha con mis abuelos maternos, una tía, y mi papá y mi mamá, todos fallecidos. Ya, ¿cómo se llamaban sus padres? O Pastor Rodríguez Varela y Selma Beatriz Arguijo Cáliz. Yo vivía en Talanga, le decía a Joel, después del segundo grado, mi papá cambió su estatus, mi mamá también, que tenía un comedor, y pasamos a vivir a Talanga, ahí en la mera plaza de Talanga, a la par de los Aparicios en aquel tiempo. No sé quiénes son los que están allá. En una casa de esquina, ahí vivíamos, y ahí terminé la primaria. Hasta quinto grado mi mamá aguantó, después regresó a la aldea, el Bosque, porque el agua en aquel tiempo era salada, pasábamos muy mal del estómago, compramos agua dulce en agua blanca, pero el estómago pasaba mal de la mayoría de nosotros. Entonces optó por regresarse y yo terminé el sexto grado con un tío, ¿verdad? Que murió en aquel tiempo no se hablaba de la cuestión de la sangre, ¿cómo se llama? La azúcar en la sangre, qué pena. Él murió de eso, pero yo viví con ellos un año, ellos migraron a Ah, Tegucigalpa, ¿verdad? Ahí estuve un año con ellos. Después estuve en la Escuela República del Ecuador, ¿verdad? Una escuela era la única que había en aquel momento, ¿verdad? Una escuela de categoría, o sea, había un esmero grande con la profesora Berta de Silva, que fue compañera de mi papá en la primaria en San Juancito, se conocían. Y me recuerdo que yo iba descalzo a la escuela, todavía en quinto grado, y la profesora lo presionó, la directora: es su muchacho, estimúlalo, es buen alumno, porque no fui mal alumno. Incluso decía Ángel que mamá era bruja, que me daba pastillas porque solo 5 sacaba, ¿verdad? Cosas de infancia y de la época, ¿no? Eh, bueno, después de la primaria, paz, por Monseñor Héctor Enrique Santos, que en paz descanse, conocí a un tío hermano de mi papá, que es un profesor muy reconocido en Tegucigalpa. Mi tío Martín hizo el enlace, porque sí, crecí en ese ambiente de fe. Precisamente teníamos una plataforma hace unos días con unas primas con las que yo crecí, que nuestro juego era hacer procesiones, hacer altares, era lo que miraba. Pues mi tía se esmeraba en eso, una tía que fue como una mamá para mí, la tía Enma. Y para estas primas fue como su madre también. Crecimos y hacíamos bromas de lo que nos reíamos de esa infancia que tuvimos, que fue bien sana, muy sana. No teníamos las tecnologías de hoy, pero había mucho de humanidad. Eso de la ternura, de la compasión, de la misericordia, la aprendí en esa escuela de mis abuelos. El que llegaba ahí tenía que comer algo, ¿verdad? Nadie se iba, aunque no lo conocieran. Fue una escuela de ternura, de compasión, de solidaridad. Después estudié en el seminario menor, el plan básico, ahí había
profesores de la superior del profesorado en aquel tiempo, lo que es la pedagógica hoy, buenos maestros, pero éramos 8 alumnos en las aulas, 15, 30, cuanto más, y les salía muy caro a los formadores que eran canadienses, a los que agradecemos mucho, los padres de misiones extranjeras. Y terminamos el bachillerato en el Colegio San Miguel. Era como un internado en la casa del seminario menor, lo que hoy es el campus universitario de San José. Íbamos al San Miguel 2 veces al día, regresábamos a almorzar y retornábamos por la tarde. Tegucigalpa tenía 100,000 habitantes en aquel momento, ¿verdad? Era pequeñita, ¿no? Entonces, así terminé el bachillerato, después pasamos al seminario mayor, ¿verdad? De Tegucigalpa. Ahí me pidieron, después de 4 años, uno pasa una crisis de identidad, si está en su camino, me pidieron un tiempo de prueba y lo pasé dando clases en el Instituto Sagrado Corazón, aquí en Tegucigalpa, ese año. Y después llegó Monseñor Rodríguez como obispo auxiliar. Si yo retornaba al seminario, repetía materias, porque 4 años estaban en un aula, ¿verdad? 4, primero, segundo, tercero y cuarto de teología en la misma aula, era cíclico. Entonces terminé en Guatemala, en el Instituto Teológico Salesiano. Ese es el camino que he recorrido. Trabajé con delegados de la palabra como diácono 1 año y como presbítero. Y en 1983, sin haber tenido experiencia de parroquia, me nombraron párroco de San José Obrero, un 1 de mayo del 83, perdón. Ahí estuve 6 años. Después fui a Roma a sacar una maestría a instancias del cardenal Rodríguez. Y de Roma regresamos a Suyapa, donde trabajamos 15 años valiosos, que la encontramos cuando era un potrero todavía, pastaban animales alrededor, abandonada estructural y pastoralmente. Y gracias a Dios logramos tantas cosas en ese santuario. Y no solo ahí, sino en los 35 templos que hicimos en las aldeas, porque me tocaba hasta Maraita y era solo. Salía a las 4 de la mañana y celebraba 3 misas en el camino y terminaba en Suyapa a las 5 de la tarde celebrando un poco. Él tenía apenas 37 años en aquel momento, ¿no? Tenía más energías que ahora. Y valió la pena. Ahí vivimos lo del huracán Miss. Yo he vivido los 3 huracanes de varias maneras. El Fifi era seminarista, nos tocó cortar árboles en lo que es Nueva Suyapa para hacer champitas y ubicar a la gente. Viví el Miss estando en Suyapa, no nos afectó como tal en la aldea, pero sí en Nueva Suyapa, y con una religiosa francesa, que en paz descanse, Sor Denise, y el padre Pierre Marion, francés, que trabajó conmigo, se consiguió ayuda en Francia y propiamente en el Club de Leones de París y el Club de Leones de Montreal, y logramos hacer 125 viviendas en Ciudad de España, ¿verdad? Y con la ayuda de Cooperación Española, 50 más, y ahí está, en Ciudad de España está esa parte que se llama Nueva Suyapa. Ahí la gente es agradecida en ese aspecto por los logros que tuvimos, no solo en el aspecto religioso, sino en la proyección social. Fundamos cooperativas de consumo, sobrevive una con buena lira ahí en Suyapa, ¿verdad? Que a veces era más caro comprar en Suyapa que en Maraita, ¿verdad? La libra no era completa y empezamos a hacer un estudio de campo y nos metimos con las cooperativas de consumo. Pues así, pasamos 15 años, después me tocó un año sabático, después de 25 años de ministerio, y me mandaron a Francia a estudiar y estuve 5 meses y en Canadá 3 meses, ¿verdad? Y ahora trabajé con delegados de la palabra durante 6 años y medio en una escuela de formación teológica entre el departamento en Danlí y aquí en Tegucigalpa con buen récord, ¿verdad? Esa escuela tuvo su fama porque teníamos buenos profesores y una orientación muy interesante. Y de 2013 estoy aquí en la parroquia Divino Niño, que está dentro del campus de la Universidad Católica. Y ahí estamos con proyección ahorita, una parroquia con proyección social, hemos fundado colegios en 2 aldeas. Ahorita con lo del MIS, yo hice en una predicación dije, el hijo de un líder político, la hija va a ganar este mes 508,000 lempiras porque gana 254,000. Con eso yo haría 10 casas allá en una aldea de las que se perdieron o en Baracoa. Y la idea le gustó a mucha gente, nos escucharon en Estados Unidos y nos mandaron para 3, valen 56,000, una cosa sencilla, ¿verdad? Y de los de la parroquia, una familia, unos nicaragüenses se asociaron, nos regalaron casi completa otra,
y un empresario 2 y otro empresario 1. Vamos a construir 10 casitas en Baracoa. Ya se están empezando a construir, ya 2 están en camino, ¿verdad? Y tenemos esa proyección con las aldeas, damos alimento por trabajo, porque con la pandemia se acentuó la mendicidad y a la gente no la comprometemos en nada. Entonces, damos alimento por trabajo, porque limpiaron la aldea, porque repararon las calles que llega a Tegucigalpa, y ahí vamos. Y ahorita, Joel, estamos encerrados para no ser enterrados. Este año cumplo 40 años de ministerios. Sus papás ni eran unos adolescentes, me imagino. Fui ordenado en 1981 y este año cumplo 40 años de ministerio, ¿verdad? Y ahorita, Joel, estamos encerrados para no ser enterrados. Este año cumplo 40 años de ministerios. Sus papás ni eran unos adolescentes, me imagino. Fui ordenado en 1981 y este año cumplo 40 años de ministerio, ¿verdad? Trabajamos con una fundación Anahuín, durante no tuve parroquia, me metí de lleno y hemos construido más de 1.500 ecofogones en las aldeas, de algunas aldeas de Maraita y de Cantarranas, ahora que estoy en la parroquia en aldeas del Distrito Central, ¿verdad? Ecofogones, pilas, mejora de pisos, para levantarle un poco la dignidad a nuestra gente, las condiciones de vida a nuestra gente. Así es. Pisado, valga la expresión, también congelados. Eh, esa proyección la hicimos en aldeas de Cantarranas, Maraita y el Distrito Central, ¿verdad? Aún vamos a seguir ingeniándonos cómo ayudar en esta situación de los que no tienen internet. Vamos a hacer un trabajo de campo durante este mes para tener otra asamblea y poder seguir ayudando, porque ayudamos con el bolso escolar y el uniforme. El uniforme en estas circunstancias no se justifica, pues a lo mejor lo invertimos en mejorar el internet de la escuela o el internet de la casa de los niños. En eso estamos. No, la proyección, la cobertura no es mucha, pero estamos llegando a 288 niños. ¿Sí? Ya, padre, ¿cómo es que decide usted inclinarse por la vocación sacerdotal? Decía que la inducción la recibí en la familia. Crecí con un abuelo que era un patriarca en la fe, ¿verdad? Ya, Él no era la abuela, sino él, y una tía. Siempre se quedó una hija en casa. Ella se quedó cuidando a los abuelos y yo crecí con ellos. Y ellos de una vida una vida de piedad bien arraigada y de testimonio. Porque mi abuelo era un tunante, tenía una haciendita, no era grande, pero tenía hacienda. Y me recuerda, él nos contaba la historia de que le dio un infarto eh, cuando tenía 52 años y quería recibir la unción. Y el presbítero le dijo, tienes que casarte. Se casó con mi abuela. Y como era de un partido reconocido y muy querido, el viejo, era un patriarca, se casó y estuvo limpiando el ataúd durante 42 años porque era de cedro bonito el que le habían hecho y murió a los 94. Entonces, yo crecí en la etapa donde él se convierte, o sea, que su conversión vino a raíz del infarto que le había dado. Entonces, conocí a un hombre convertido y lleno de mucha piedad. ya. Padre, actualmente, ¿cómo visualiza, cómo mira usted el papel de la Iglesia Católica en Honduras? Lo ha escuchado, creo que ha sido la que incomoda un poco al sistema de gobierno que tenemos, ¿sí? Ha sido profética, ha sido bastante fuerte su posición, ¿verdad? Pero el que no gobierna no escucha a nadie, ¿verdad? Solo escucha a sus cercanos, o se escucha a sí mismo. Pero la Iglesia tiene un papel protagónico en ese aspecto. Ha cuestionado el manejo de la pandemia, el manejo de la situación en que estamos. Un documento, el penúltimo, fue una descripción increíble, más hablando de la democracia prostituida, ¿verdad? Una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Que dice lo que es la democracia. Yo creo que la posición de la Iglesia ha sido profética, de anuncio y de denuncia. Entonces, incomoda un poco a los que no gobiernan, de alguna manera. Y él tiene gargantas pagadas, incluso líderes religiosos no católicos que lo defienden a capa y espada. Ya. El país está en esta crisis, padre, ocasionada por las tormentas, como también por la pandemia del COVID-19. Se viene un año electoral. ¿Qué comentario le merece al respecto de su parte? Como dice un eslogan que camina por ahí, no hablemos de crisis, sino de oportunidades. Esta es una. Mire cómo nos estamos comunicando a raíz de la pandemia, ¿no? Hablemos de oportunidades. Yo creo que va a haber oportunidad para la creatividad, para la búsqueda de seguir haciendo lo que estábamos haciendo de otra manera en diferentes escenarios, y creo que es oportuno de que el talento surja para que esto vaya por mejor camino. No cabe duda. Hablamos de un año político. Creo que toda la vida nuestros políticos están metidos en su industria, porque para ellos la política es una industria donde invierten y terminan ganando, si no robando, pero terminan ganando, ¿verdad? Y es una industria bastante rentable para quien la sabe manejar, teniendo de fondo pues la injusticia, de fondo la corrupción galopante que nos abate también y que hace que nuestros pueblos estén así, ¿verdad? Y con esta corrupción le robamos el presente y el futuro a nuestros niños. Joel, yo no sé qué va a ver usted dentro de 10 años, con estos casi 2 años de pandemia, donde el vacío intelectual está. No es lo mismo estudiar por pantalla y no todos tienen acceso a pantalla, ¿verdad? O a internet. ¿Cómo será la vida de un profesional dentro de 8 o 10 años? Va a ser más mediocre de lo que ha sido, ¿cierto?
Y eso tiene sus secuelas en la vida del país, porque un país educado es un país desarrollado. Pero yo temo que es mejor tenerlos anestesiados con el analfabetismo para seguir explotando la bondad de un pueblo tan noble como es el pueblo hondureño. Usted nos hablaba, padre, de hablar de oportunidades. ¿Qué podemos hacer a su criterio los hondureños para cambiar toda esta situación que nos agobia? Es un cambio de mente, un cambio de actitud. Casi deberíamos de ver como vemos la cuaresma, como un tiempo de gracia, como un tiempo de salvación. Creo que el ser humano construye el mundo, la sociedad de espaldas a Dios. Y todo lo que el ser humano construye de espaldas a Dios se vuelve contra el mismo ser humano y lo termina autodestruyendo. Y es lo que ha pasado. El mundo, la sociedad no es teocentrista, no está centrado en lo trascendente, en Dios, sino en el antropocentrismo. El ser humano se endiosa. Y eso nos hace vivir lo que está pasando. Y creo que es momento de cambio de mente, cambio de actitud, cambio de mentalidad. En buen lenguaje teológico, conversión, metanoia en hebreo, cambio de mente. Cuando haya cambio de mente, habrá cambio de actitud. Es lo que cuesta en los países cuando se arraiga y casi genéticamente el hondureño es conformista en general, corre el riesgo de ser fatalista, de todas maneras me voy a morir, y es lo que estamos viendo con la pandemia, que no se guardan las medidas de bioseguridad porque en la mente de él hay una mentalidad heredada de nuestros ancestros, de todas maneras me voy a morir, ¿y qué voy a hacer? Un sentimiento negativo que le hace que la historia corra al ritmo que otros la quieren tener, y no hay visión de país. Fíjense que yo trabajé en tiempo de Maduro en una comisión que para celebrar los 200 años de independencia era un plan de acción de país para que el gobernante que viniera respetara procesos. Pero cada gobernante que viene cambia todo, reinventa el país, entre comillas, o el país que quiere. Me recuerda que trabajamos mucho con gente muy capacitada que mandó Ricardo Maduro, gente capacitada que mandó la empresa privada, y yo representaba a la arquidiócesis. Soñábamos con una Honduras diferente 200 años después de 1821, pero ese sueño se frustró porque no hay un plan de acción. Este es el momento de ver el país que tenemos y el país que queremos ser. La pandemia, las tormentas, las secuelas de las tormentas serían como un punto de partida, de ver, como lo hacían los profetas, ver, iluminar y actuar. Ver la realidad, iluminarla con la sabiduría de lo alto, la sabiduría humana, y actuar. O sea, un plan de acción. Es lo que practicamos en nuestra pastoral parroquial. Ver, iluminar y actuar, proceder. Pero aquí se trabaja el chilazo, ¿verdad? A lo que salga. Pasamos en una crisis permanente. ¿Y por qué esa crisis permanente? Porque no hay un plan de nación que nos diga dónde estamos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Padre, si usted tuviera que darle un mensaje, un consejo a la clase política, ¿qué le diría en este momento? Primero, que no compren conciencias, que no compren votos, que hagan propuestas concretas y realizables partiendo de la realidad que vive el país, que puedan tener buena percepción de las angustias y las esperanzas que anidan en el pueblo hondureño y cómo darle una respuesta, pero categórica, real, con propuestas que sean realizables, tomando en cuenta el contexto, el recurso humano o económico que haya, pero que haya respuesta, y que no compren. Yo le diría al pueblo hondureño, no hipotequen su voto por una lámina, por una bolsa de cemento o por un plato de comida. Hay que tener conciencia crítica de ver cómo se ha gobernado durante estos últimos 3 periodos, ¿verdad? Y que el voto sea de castigo a esta realidad cruel que estamos viviendo. ¿Qué piensa de la desigualdad y la corrupción el padre Ovidio? Vergonzosa la inequidad de que estamos. Ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Y una fuente de riqueza es la corrupción en el Estado, la corrupción en la empresa privada, porque se da también, ¿verdad? Y eso hace que vivamos una inequidad. Mire, Joel, estamos a 17 kilómetros de la última aldea que tengo en la parroquia. Cuando yo llegué allí, usted cree que estaba en lo más remoto. Mi aldea está más remota y tiene desarrollo humano. De alguna manera, yo he colaborado, he apoyado, pero tenemos un buen desarrollo humano. Pero va a nuestra aldea de la sabana, pisos de tierra todavía, no había letrinas cuando yo llegué, ¿verdad? Eh, los niños pasan el sexto grado y no saben leer ni escribir. Los profesores van 2 horas de clase porque lo lleva un carro lechero y los trae de regreso porque el bus es talla única, el de la aldea, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve eso, le deprime y dice, lo que a mí me sobra, a ellos les hace falta. Lo que yo voto de buena calidad, lo están necesitando ellos. Es ahí donde está la inequidad. Nosotros empezamos por la educación, ahorita ya empezamos colegios que no tienen, ¿verdad? Ya tenemos 32 alumnos matriculados con el Instituto de Educación por Radio y una escuela de alfabetización. Imagínense que me dieron el papelito que me autorizaba para construir el templo del patronato, 13 personas, solo hay 3 firmas y 10 huellas digitales. El año antepasado entregamos una roba de arroz por familia y tenían que firmar. Ahora el 50% huella digital y el 50% firma. Aquí nomás, a 17 kilómetros. He ido a Guajiquiro y el desarrollo humano allá es bellísimo. La gente bien educada, hasta clasifica la basura, lo sabe hacer. Estuve en Guajiquiro hace 4 años y me llamó la atención que nosotros tan cerca de la ciudad y no vemos lejos, al Aceituno, a la par de Mateo, a 4 kilómetros del periférico. Ahí ha llegado el desarrollo humano porque hemos metido ecofogones, pilas y lavanderos, mejorar pisos. Cuando hemos podido mejorar una casa o hacerla, la hacemos, como lo estamos haciendo ahorita en Baracoa, ¿verdad? Pero esa pobreza es símbolo de la corrupción, pues. Los corruptos te roban la salud, la educación y la vía de comunicación a nuestra gente. ¿Cómo mira el país usted, padre, en 10 años? Quisiera verlo transformado en educación, porque esa es la clave. La educación es clave de desarrollo.
transformado en educación, ¿verdad? Penosamente lo que hizo el ministro pasado, que es candidato presidencial, se está echando a perder con la pandemia. La pandemia es una cortina de humo que ha servido para robar y para debilitar estructuras que estaban un poquito más cimentadas, sobre todo en el campo educativo. Y a veces mienten, no a veces, casi siempre mienten. Los políticos ya le quitaron el título a Satanás, padre de la mentira. Ellos son padres de la mentira porque tienen el arte de mentir, ¿verdad? Diciendo un ministro, el 95% de los alumnos de escuela pública han tenido acceso a educación virtual. Eso no es cierto, es una falsedad totalmente. Pero ya cambió de discurso la semana pasada. Habló de un 54%, tal vez que sí, que un 54% sí, porque la mayor parte de la población vive en la ciudad, ¿verdad? La minoría vive en el campo. El fenómeno que se dio en los años 70. En 1970 el 72%, el 38% vivía en la ciudad y el 62% en el campo. En el 2000 se revierte, ¿verdad? En el campo quedó el 38% y en la ciudad vemos el 62%. ¿Qué piensa de la migración el padre Ovidio? Es un fenómeno que nace de la necesidad. Primero, la falta de empleo, la inseguridad y la corrupción son las fuentes de la migración, ¿verdad? Migrar no es un delito, es un derecho que nos asiste, ¿verdad? El pueblo norteamericano es migrante, todos vinieron de Irlanda, la mayoría vino de Irlanda, ¿verdad? Son migrantes, ¿verdad? Eso lo tocó el Papa en el discurso al Senado. Soy hijo de migrantes y lo mismo a Barack Obama en aquel momento era hijo de una migrante, una antropóloga norteamericana con un ciudadano afrodescendiente. Yo creo que eso impactó al mundo. El mundo es de migrantes y el mundo así ha sido. El pueblo de Israel fue migrante a Egipto y después retornó y desde el año 70 que la destruyó el emperador Tito, se dispersó ese pueblo en el mundo y después de la Segunda Guerra Mundial, como para compensar esa herida de que los nazis eliminaron a 6 millones de judíos, se quiso o se hizo reunir a Israel en su tierra, ¿verdad? Pero fue migrante, el verdadero término es la diáspora, la dispersión, fue un pueblo disperso. La humanidad siempre ha sido, incluso parece que los habitantes de este continente migraron también de Europa, esas son teorías, pero el mundo es de migrantes. Reitero, migrar no es un delito, el delito es quien provoca la migración, la corrupción, la falta de empleo y la inseguridad social en que vivimos. ¿Cómo deberíamos o cómo podrían eh, reducir ese impacto del drama de la migración en Honduras, padre, a su criterio? Creo que la política de Biden o Biden está encaminada un poco a frenarla, creando fuentes de empleo, pero lo primero, crear una comisión que va a sustituir a la MASI en cierta manera, ¿verdad? Porque la corrupción es la madre de todo esto que estamos viviendo, este desencanto y frustración en el pueblo hondureño. Creo que este señor no va a aplaudir decisiones o actos que están al margen de la ley. Ya las senadores guatemaltecas plantearon eso y lo han aprobado como decreto, crear una comisión de observación, porque va a venir ayuda y de Estados Unidos viene del BID sobre todo, para reconstruir el país y lo van a fiscalizar. Creo que ahí los uñas largas van a salir perdiendo. Eso esperamos, ¿verdad? Pero las leyes están acomodadas para que uno sea delincuente, para que un político sea delincuente. Para que tengamos un padre Ovidio así, que habla de frente, que dice las cosas sin miedo. ¿Dónde aprendió el padre Ovidio a ser un sacerdote que no se calla frente a tantas dificultades que enfrenta el país? Pues porque me ha tocado vivir la realidad de la gente, la pobreza en que vive, por una parte. Y creo que haber crecido en una familia que es muy solidaria, muy compasiva, y una familia también que ve las cosas de frente. La familia es una escuela, definitivamente, ¿verdad? Y la formación que nos dan de ir a palpar la realidad mientras estudiamos, nos mandan en misión para que pulsemos la realidad y sepamos cuál es el escenario donde vamos a trabajar. Creo que no podemos hablar de un evangelio desencarnado, ¿verdad? Muchos quisieran escuchar a alguien que les dore la conciencia, como le dije a una feligres que me escribió por las homilías que he dicho. Pues búsquese una iglesia donde le adormezcan la conciencia, vaya a una iglesia no católica, pentecostal, donde le puedan adormecer la conciencia. A mí no me la adormece el Señor, me la despierta, porque
él, así fue su programa, su discurso programático. He venido a traer la buena nueva a los pobres, a proclamar el año de gracia del Señor, a dar la vista al no vidente, a curar al paralítico. Y no videntes y paralíticos interiores tenemos muchos, ¿verdad? Pobres los tenemos siempre. Y qué bueno que nos evangelizan también los pobres por su solidaridad, por su manera de ser, por ser ecuánimes ellos, ¿verdad? ¿En cuántos países han recibido el servicio sacerdotal del Padre Ovidio? Solamente aquí en Honduras he estado. En Francia estuve en una parroquia medio aprendiendo el francés, nomás estudié en una universidad católica, pero solamente aquí en Honduras. Mi papel ha sido en San José Obrero, el Pedregal, hoy dividida en 3 parroquias. En Suyapa, en mi tiempo era una parroquia, sacaron 4 ahora, ¿verdad? Porque claro, la población ha crecido, ¿no? Y aquí en Divino Niño, 7 años y medio. Creo que 8 más bien ahora, el miércoles de ceniza, 8 años de estar acá. Ya. ¿Cuál es la parte central de su servicio sacerdotal, padre? Perdón. Le consultaba, ¿cuál es la parte central de su servicio sacerdotal en la iglesia? Bueno, la vida ministerial, ¿verdad? Lo que toca como presbítero, pero también tengo otro trabajo con una fundación, ¿verdad? Tengo trabajo en algunos medios de la iglesia, tenemos un programa cortos ahí. Eso es mi escenario por excelencia, ¿no? Además del acompañamiento a la gente. Mira, ahorita que le dije matrimonio, el matrimonio es vocación, definitivamente. Voy a ver un matrimonio en una crisis profunda, ya sabe por dónde va la cosa, ¿verdad? Entonces, la infidelidad, entonces me toca acompañar a muchas parejas vía teléfono. Mañana estuve con una pareja 1 hora con él y 1 hora con ella, a puro teléfono, ¿no? Con los audífonos para no cansarme el brazo, ¿verdad? O si no, por esta plataforma lo hacemos para ayudar un poco, ¿verdad? Y toda la parroquia está en plataforma. Las 24 comunidades urbanas están así y a 2 aldeas las tenemos conectadas vía teléfono celular. eh, los tenemos de cerca. Ya. Padre, para alguna, alguna experiencia que nos pueda, ¿hay alguna experiencia que sea íntima que nos pueda compartir usted en su servicio en cuanto en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, esa intimidad con la Virgen? ¿Sí? Bueno, la cercanía porque es madre, para nosotros es madre, ¿verdad? Y me recuerda una vez, el año 96, yo tenía el espolón calcáneo bien acentuado, ya me compraban zapatos con agujeritos o almohadillas especiales y me iban a inyectar cortisona. Justamente el médico de la selección, que no es el kinesiólogo de la selección, que es un católico practicante, sencillo, pero eficiente. Me recuerda que me levanté una medianoche porque la teníamos en la basílica y yo me despertaba y digo, voy a espiar cómo está esta situación, pero caminaba, cojeaba bastante. Y me arrodillé y le dije, Madre Dios, que estás en el cielo, intercedes como en Cana de Galilea. Yo te sirvo en esta casa grande. Ayúdame a salir de esto. Mire, pasó la feria y desapareció mi espolón calcáneo. Ya no necesité la cortisona, que me iba a afectar la vista, ¿verdad? Y eso, la experiencia de hacer cenáculo con ella, como en el cenáculo, valga la redundancia, de orar como oraba con los apóstoles, esperando la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Santa María de Suyapa, pues van en nuestra memoria, ¿verdad? Porque es parte de nuestra historia y de mi historia, 15 años valiosos que estuvimos allá. Solo la basílica con la Fundación Suyapa se emplearon 21 millones para recuperarla, ¿verdad? Y tenerla mejor, bella y sencilla. Denos su mensaje final, padre, usted como un conocedor de la realidad, una persona muy cercana a la fe, una persona muy cercana a la iglesia. Denos un mensaje final en el contexto que vivimos todos los hondureños. Lo que decíamos en el programa, en este tiempo no hablemos de crisis, sino de oportunidades, no hablemos del fin del mundo, sino porque no ha habido un juicio, sino una nueva etapa de la historia, y que esta historia tenga un pasado, un antes y un después. El antes quedó atrás, nos toca ver el después con mucha esperanza de que cuando se quiere se puede. Cuando se quiere podemos ser protagonistas de la historia nueva que tiene que escribirse en Honduras,
pero se hará con hombres y mujeres renovados en la mente y en el espíritu, que tengan amor al país, visión de país, proyecto de país. Y si no lo pueden hacer los grandes desde nuestra pequeñez, desde nuestro entorno, hagamos lo propio para ser agente de cambio. Como dice San Pablo, no te canses de hacer el bien. Un creyente es agente de bien, no es agente de mal. Entonces pidámosle esa gracia a Dios, como el saludo navideño: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. Que el hondureño, la hondureña tenga una voluntad decidida de ver en la dirección de Dios, siguiendo la estrella de la fe, para que, guiados por la fe, iluminados por la palabra, podamos hacer lo mejor en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro estudio, lo mejor como familia, lo mejor como comunidad, lo mejor como municipio, lo mejor como país. Gracias, Bueno, Joel. padre, Dios lo acompañe, Dios lo proteja. gracias, padre. Le agradecemos por esta amplia conversación que ha tenido con nosotros. Que Dios le bendiga, padre. Vaya, gracias, igual. Hasta luego.